Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video más con el ingeniero Freddy Alejandro Poz Ramos, ingeniero en electrónica. El día de hoy les voy a presentar los 5 circuitos que constan del uso del componente electrónico amplificador operacional. Entonces vamos a ver el primer circuito. Es el seguidor de tensión. En este circuito está conformado por una batería de 12 voltios, un potenciómetro, el amplificador operacional y una resistencia. Por el momento solo nos pide que calculemos el voltaje de la resistencia RL. Esta resistencia no tiene ningún valor, no le coloca ningún valor, entonces nos pide calcular el voltaje de la resistencia en las siguientes configuraciones del potenciómetro. Entonces la primera es la primera variación nos pide que calculemos en el 0% del potenciómetro. Entonces iniciamos la simulación y ponemos el 0% del potenciómetro y podemos ver que nos marca 0.01 volts. Después el 25% nos marca 3 volts. En el 50% 6 voltios. En el 75% nos marca 9 voltios. Y por último en el 100% que nos marca 10.7 voltios. Ese sería el inciso A. Luego en el inciso B, conectar un LED con su respectiva resistencia en el lugar de RL y medir la corriente. Entonces eliminamos esto y colocamos una resistencia, un LED, en la resistencia le ponemos valor de 220 o cualquier valor, y por último un amperímetro. Y podemos ver que si tenemos el potenciómetro al 100%, este nos marca 0.03 amperios. Si lo tenemos al 75%, nos sigue marcando 0.03 amperios. En el 50% ya disminuye a 0.01% y a partir del 50% para abajo podemos ver que la iluminación del LED va disminuyendo. Si lo tenemos en 25 podemos ver que casi ya no alumbra y ya nos marca 0 amperios, al igual que si lo dejamos en 0 no nos marca nada de corriente. Y eso sería todo en el primer circuito, que es el seguidor de tensión. Después tenemos el circuito comparador, es el que está acá. Entonces para lo que nos pide es: el comparador funciona como comparador inverso o no inverso, y este comparador funciona como no inverso. Luego nos pide que conectemos un osciloscopio al canal de salida del amplificador. Entonces conectamos el canal A y miramos la simulación.
y nos muestra esta onda, que es la que obtenemos al variar el potenciómetro del 100%. Si lo variamos entre estas, y conforme vamos disminuyendo, vamos viendo que cambia la onda. Entonces, la pregunta nos dice, al conectar el osciloscopio, ¿qué sucede cuando el voltaje de la señal de entrada es mayor que el voltaje de referencia? Con el potenciómetro podemos ir variando el voltaje, y esto nos genera como resultado la iluminación del LED y el cambio de onda. Si nos damos cuenta, cuando está en 0% el LED está apagado, y conforme vamos aumentando hasta llegar a una cierta configuración, el LED va a ir encendiendo. Como se puede ver acá, que a menos de 50 se apaga y a más de 50 se enciende. Eso sería lo del circuito número 2, el comparador. Después tenemos el circuito número 3, que es el inversor. Entonces, para este nos pide, tenemos que conectar el osciloscopio. A lo siguiente. Bien, entonces deshabilitamos los canales que no tenemos y configuramos esto. Y podemos ver la onda que nos genera el osciloscopio. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la ganancia calculada de forma matemática del amplificador operacional? Para esto se utiliza la fórmula de voltaje, es igual a menos resistencia 2, que es la que tenemos acá, dividido la resistencia 1, que es la de 2 kilo ohmios. Eso por el voltaje el voltaje que está en la entrada, que sería este, que es de 0.2 voltios. Y al realizar esa operación nos da como resultado menos 1 voltio. Después nos pide que, ya teniendo conectado el osciloscopio y viendo la forma de onda, la magnificación corresponde con el valor del inciso anterior, y podemos deducir que sí responde con el inciso anterior, porque al tener esto, si observamos acá, se puede observar que nos marca 1 voltio, y acá nos marca menos 1 voltio, y esto se debe a que por ser por tener el signo negativo, lo que nos indica es que la señal de salida estará invertida respecto a la señal de entrada. Y como podemos ver, conectado al osciloscopio acá, la señal de salida es la azul y la señal amarilla es la de entrada. Y por eso es que el valor nos queda negativo, ya que la señal está invertida. Luego nos pregunta, ¿la salida está en fase o invertida respecto a la señal de entrada? Pues la gráfica nos muestra que la señal está invertida.
respecto a la de entrada, ya que cuando la de entrada, que es la amarilla, va para abajo, la de salida, que es la azul, va para arriba. Esta la amarilla va para arriba y la azul va para abajo. Entonces cuando están en fase es porque las dos van para la misma dirección y esta está invertida ya que una va para arriba y la otra va para abajo. Después, y ese sería el circuito inversor. Luego tenemos el circuito sumador no inversor. Este está formado por tres resistencias, esta que está acá, 4 y 5, y el amplificador, que como nos podemos dar cuenta no tiene los demás pines que tienen los otros. Y para este circuito en este circuito, en el circuito 3 había otra pregunta que nos preguntaba, en base a la respuesta anterior, ¿el amplificador operacional está configurado como inversor o no inversor? Se puede decir, bueno, si observamos con detenimiento la configuración del amplificador operacional es en modo inversor. ¿Y por qué? Porque la entrada a amplificar entra a través de la retroalimentación de la entrada negativa, que es esta. Los 0.2 voltios que están acá entran por la entrada negativa, que es la entrada inversora. Y por esto deducimos que su configuración es inversora. Es un amplificador inversor. Luego pasamos al sumador no inversor. Este circuito solo nos pide que mostremos la forma de onda que nos marca. Entonces conectamos el osciloscopio y observamos la forma de onda. Antes de eso tenemos que configurar acá, como siempre, y observamos, y entonces nos muestra esta forma de onda del osciloscopio, donde la onda amarilla es la salida y la onda azul es donde la onda amarilla es la entrada y la onda azul es la salida. Y por último tenemos el oscilador de puente de Wien, que es el que tenemos acá. Entonces para este nos pide que mostremos la forma de onda que logramos obtener. Y pues esta es la onda que obtuvimos en este circuito, donde la onda amarilla, si nos damos cuenta, es la que está acá en la entrada
es el Vx, voltaje X, y la onda celeste es la salida o el voltaje O, el que se muestra acá. Después nos pide calcular el periodo y frecuencia según los valores del osciloscopio. Y podemos calcular esto si nos ponemos si observamos, podemos calcular el periodo viendo los segundos que tenemos acá, viendo en cuánto tiempo se completa un periodo, que puede ser acá que son 200 milisegundos, y otro periodo lo tenemos aquí, que empieza acá y tiene todo este recorrido y termina acá en esta punta donde empezamos, y tenemos 1.20 segundos. Entonces restamos el segundo tiempo menos el primer periodo, que nos da 1.2 segundos, y luego la frecuencia es 1 dividido el periodo, que nos daría como resultado 833.33 milihertz. Y con eso concluiríamos todos los circuitos de la práctica número 5. Eso sería todo. Muchas gracias.